Buenos días, ya en los videos anteriores desarrollamos las células rojas del tejido sanguíneo. Ahora vamos a continuar con las células blancas del tejido sanguíneo, que son los leucocitos. Bueno, las células blancas, o sea, los leucocitos, son los responsables de defendernos contra los agentes invasores. Se producen en la médula ósea roja, al igual que los eritrocitos, pero no todos, casi todos sí maduran en la médula ósea, pero no todas. Tenemos la excepción de los linfocitos T, que maduran en el timo. Su rol fundamental, o sea, la principal función de los leucocitos es la respuesta inmune tanto innata como respuesta inmune adaptativa. Bueno, existen en condiciones normales en la sangre periférica 6 tipos de leucocitos. Aquellos que tienen abundantes granulocitos plasmáticos se conocen como granulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos los neutrófilos. Este es un neutrófilo, se lo conoce también como polimorfonucleado porque tiene su núcleo con formas muy variadas. Tenemos los eosinófilos también, que también son granulocitos, pues tienen abundantes granulocitos plasmáticos, y también es un polimorfonucleado porque tiene forma de herradura o de auricular, núcleo. Y después tenemos los basófilos, que también son polimorfonucleados y que tienen abundantes granulocitos plasmáticos. Dentro de los agranulocitos, o sea, si bien se llaman agranulocitos, tienen gránulos en su citoplasma, pero no son tan abundantes y no se tiñen tan intensamente. Tenemos los monocitos. Acá tenemos un monocito. Los monocitos normalmente salen de la circulación y aumentan 5 veces su tamaño y se convierten en macrófagos, pero en el torrente circulatorio están como monocitos. Después tenemos los linfocitos, que tenemos los linfocitos B, los T, las células NK, y también tenemos las células plasmáticas, que son las productoras de anticuerpos. Bueno, los leucocitos son las células menos numerosas. En una persona adulta podemos encontrar entre 5.000 a 10.000 leucocitos por microlitro de sangre. Siempre se toma un promedio, más o menos se toma entre 7.000 a 7.500 por microlitro de sangre, de los cuales el 62% corresponden a los neutrófilos, el 2,3% corresponde a los eosinófilos, el 0,4% corresponde a los basófilos, el 5,3% corresponde a los monocitos y el 30% corresponde a los linfocitos. Bueno, acá tenemos la génesis de la línea mieloide y la génesis de la línea linfoide, que va a dar lugar a los linfocitos. En cambio, la línea mieloide, a partir de los mieloblastos, se van a originar los promielocitos y los megacariocitos, que van a dar lugar a las plaquetas o trombocitos. Por otro lado, se van a originar las unidades formadoras, que van a dar lugar a los monocitos, que después se transforman en macrófagos. A partir de los promielocitos se van a originar los metamielocitos neutrófilos. Acá tenemos los neutrófilos encallados, y acá tenemos un neutrófilo adulto que se conoce como polimorfonucleado neutrófilo. Por otro lado tenemos los promielocitos eosinófilos, que van a dar lugar a los polimorfonucleados eosinófilos. Y por otro lado tenemos los mielocitos basófilos, que van a dar lugar a los polimorfonucleados basófilos. Bueno, vamos a ver ahora el ciclo de vida de los leucocitos. Los granulocitos más o menos viven 4 a 8 horas en el torrente circulatorio y después pasan a los tejidos, donde viven aproximadamente 4 a 5 días. Pero en el caso de que haya una infección, viven horas solamente, porque son los primeros que llegan al lugar de la infección
y son destruidos en ese proceso. La vida se acorta notoriamente. Los monocitos, a diferencia de los granulocitos, viven 10 a 20 horas en la circulación y una vez que pasan a los tejidos aumentan de tamaño y se convierten en macrófagos, donde viven varios meses en los tejidos, o sea, forman parte del sistema de macrófagos tisulares. Y después tenemos los linfocitos que están en la circulación, salen de la circulación por diapédesis, pasan al sistema linfático y cuando la linfa nuevamente drena al torrente circulatorio, vuelven al torrente circulatorio, permanecen horas y vuelven nuevamente a salir. O sea, continuamente hay una circulación de linfocitos desde el sistema circulatorio al sistema linfático y de vuelta al sistema circulatorio. Los linfocitos viven semanas o meses. Bueno, vamos a ver ahora las características y propiedades de cada uno de los leucocitos. Comenzamos con los granulocitos. Recuerden que el número de leucocitos es bajo en sangre, pero ¿por qué? Porque es como que nosotros tomáramos asistencia a los trabajadores que se suben al colectivo para ir a su lugar de trabajo. Es transitorio, o sea, el tejido sanguíneo es un lugar transitorio donde ellos permanecen durante unas pocas horas para luego dirigirse a los tejidos donde van a cumplir con su función. Por eso que normalmente el número de todos los leucocitos es bajo en el tejido sanguíneo. Vamos a comenzar con los eosinófilos. Los eosinófilos son leucocitos que son un poquitito más grandes que los neutrófilos, miden aproximadamente 12 a 14 micrómetros y tienen un núcleo lobulado, por eso se conoce como polimorfo nucleados. Tiene dos lóbulos unidos por una hebra. En su citoplasma es un granulocito, por lo tanto en su citoplasma vamos a observar un montón de gránulos. Recuerden que los gránulos son lisosomas modificados que tienen las sustancias que le permiten cumplir con la función. Y depende de la sustancia que contienen, van a teñirse o con colorantes ácidos o con colorantes básicos. En el caso de los eosinófilos, esos gránulos se tiñen con colorantes ácidos que la eosina. Por eso se denominan eosinófilos, y esos gránulos se tiñen desde un rosado a un naranja. O sea, hay diferentes gránulos y se tiñen desde un rosado intenso hasta color naranja. Bueno, los eosinófilos solamente representan el 2% de las células sanguíneas. Aumentan su número cuando hay infecciones parasitarias, ahí se produce la eosinofilia. Normalmente, o sea, pueden matar formas parasitarias adultas, pero normalmente se unen a parásitos en sus formas juveniles y liberan enzimas hidrolíticas que tienen en sus gránulos. También liberan formas muy reactivas de oxígeno que son especialmente mortales para esos parásitos, para las formas juveniles. También liberan de los gránulos un polipéptido que es muy larvicida, llamada proteína principal básica. También se sabe que los mastocitos liberan sustancias que promueven la quimiotaxis de los eosinófilos. ¿Por qué? Porque los eosinófilos reducen el efecto de la histamina, también detoxifican algunas de las sustancias inductoras de la inflamación. Por eso que normalmente son abundantes y se concentran en tejidos después de una respuesta inflamatoria, como por ejemplo es común que se concentren
en los tejidos peribronquiales después de una respuesta alérgica o debajo de la piel después de una respuesta alérgica. Bueno, vamos a otro granulocito, también es un polimorfonucleado, que son los basófilos. Los basófilos son las células menos numerosas del tejido sanguíneo, más o menos el 0,4% corresponde a los basófilos. Los basófilos se encuentran en sangre y los mastocitos, que son muy similares y se originan a partir de las mismas células, son tisulares. Miden aproximadamente 10 a 12 micrómetros, son células que tienen también un núcleo lobulado, pero la particularidad que tienen gránulos citoplasmáticos que se tiñen intensamente con los colorantes básicos, y al teñirse prácticamente es difícil de poder observar el núcleo. Como son tan poco numerosas estas células en el tejido sanguíneo, a veces es necesario preparar varios frotis para poder observar un basófilo. ¿Qué contienen los gránulos? Los gránulos contienen heparina, que es un anticoagulante. También tiene gránulos que contienen histamina, que es un vasodilatador, bradicina también, que es un vasodilatador, y la serotonina, que es un vasoconstrictor. Todas esas sustancias inducen la respuesta inflamatoria, pero también tienen afinidad con la inmunoglobulina E. Entonces, en caso de reacciones alérgicas, las inmunoglobulinas se unen a receptores que tienen los basófilos, y estos terminan, tanto los basófilos como los mastocitos, y estos terminan rompiéndose y liberando el contenido de sus gránulos. Entonces, cuando liberan el contenido de sus gránulos, producen todo el proceso anafiláctico, porque hace que los vasos sanguíneos se dilaten. También producen sustancias quimiotácticas que atraen a los eosinófilos y los neutrófilos. También la histamina y la bradicina produce un aumento de la permeabilidad de los capilares y por lo tanto vasodilatación, o sea, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los capilares. Y también en el caso de las vías aeríferas, provoca la contracción de las vías aeríferas y por lo tanto reduce el flujo de aire a los pulmones. Bueno, dentro de los granulocitos también nos está faltando los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más numerosos del tejido sanguíneo, corresponden al 62% de los leucocitos, y miden aproximadamente 10 a 12 micrómetros. Son polimorfonucleados, o sea, tienen el núcleo con varios lóbulos, pueden tener 2, 3, hasta 4 lóbulos unidos por filamentos nucleares, y pueden incluso durante su vida variar el número de lóbulos, ¿no es cierto? Tienen gránulos citoplasmáticos, pero que prácticamente no se tiñen. Esos gránulos tienen unos gránulos primarios que son los lisosomas modificados, que son gránulos azurófilos, que tienen mieloperoxidasa, también tienen hipoclorito y cloraminas, que son bactericidas altamente reactivos, o sea, matan bacterias. Hidrolasas ácidas también contienen proteínas catiónicas, defensinas y péptidos antimicrobianos. También encontramos en los neutrófilos gránulos secundarios y gránulos terciarios. Bueno, una de las propiedades importantes de los neutrófilos es la migración. Cuando los neutrófilos son activados, se expresa sobre su superficie un glúcido que se conoce como SLEX, y también expresa integrinas. Por otro lado, cuando hay un tejido lesionado, los fibroblastos, los linfocitos, principalmente los T y los monocitos, liberan el factor de necrosis tumoral, y hace que ese factor de necrosis tumoral hace que el endotelio
de las vénulas postcapilares muestren o expongan, ¿no es cierto?, las selectinas, las P-selectinas y las E-selectinas. Pero también las moléculas de adhesión celular, que son estas. Entonces, bueno, los neutrófilos que viajan por el torrente sanguíneo, que son las células más numerosas, comienzan a dirigirse hacia la periferia y se unen y se liberan de las selectinas P y E, van rodando, y eso hace que disminuyan su velocidad, y eso se conoce como marginación. Bueno, una vez que los neutrófilos unen sus integrinas con las moléculas de adhesión celular expuestas por el endotelio, se va a producir la diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Primero que los mastocitos y también los basófilos liberan heparina e histamina. La histamina lo que hace es romper las uniones intercelulares que establecen las células del endotelio, y también los neutrófilos liberan enzimas proteolíticas, proteasas, que digieren la lámina propia, y entonces los neutrófilos pueden emitir pseudópodos y mediante contracciones de proteínas que son la actina y la miosina, se escurren y salen de los vasos sanguíneos y se meten en el tejido conjuntivo subyacente. Bueno, una vez que los neutrófilos salen de los vasos sanguíneos por diapédesis, se van a dirigir ya sea por movimientos ameboides o por reptación hacia el lugar de liberación de esas sustancias químicas que promueven su quimiotaxis. ¿Qué sustancias pueden promover la quimiotaxis? Por ejemplo, pueden promover quimiotaxis toxinas bacterianas, productos de degradación de los tejidos, las interleuquinas o también productos del complemento. Bueno, primero, como el neutrófilo, o sea, una vez que llega al sitio quimiotáctico, cómo él sabe qué puede fagocitar y qué no. Primero, si hay células muertas, las células muertas normalmente tienen una superficie rugosa, que eso estimula la fagocitosis, pero también en una célula viva las proteínas de cubierta tienen carga negativa y eso repele la fagocitosis, pero cuando la célula muere no tiene esas proteínas de cubierta y entonces eso estimula la fagocitosis. Pero también los neutrófilos tienen un montón de receptores que permiten reconocer y unirse a ciertas moléculas. Por ejemplo, tienen los receptores de tipo TOLS, que son receptores de reconocimiento de patrones, que reconocen a ciertas moléculas presentes en los microorganismos y que siempre están presentes en los microorganismos, como por ejemplo los peptidoglucanos. Entonces, una vez que se une al peptidoglucano de esa bacteria, la va a fagocitar. Pero también tiene receptores del complemento que le van a permitir unirse a aquellas bacterias que están opsonizadas porque tienen unidas a su superficie las moléculas C3b del complemento. Entonces están opsonizadas y como los neutrófilos tienen receptores del complemento, entonces se van a unir y eso va a estimular su fagocitosis. También tienen los neutrófilos receptores Fc. Esos receptores Fc son capaces de unirse a la porción Fc de los anticuerpos o inmunoglobulina G, que son los que están opsonizando a esta bacteria, y entonces eso estimula la fagocitosis. Bueno, una vez que el neutrófilo se unió a ese antígeno que va a ser fagocitado, invagina su membrana plasmática, lo envuelve y se forma un fagosoma. Bueno, una vez formado el fagosoma, al fagosoma se unen
los gránulos azurófilos, o sea, los gránulos primarios, y se va a llevar a cabo la digestión dentro de lo que se conoce como fagolisosoma. Para eso los neutrófilos van a necesitar mucha glucosa y mucho oxígeno, por eso que se habla del estallido respiratorio, porque se van a formar acá adentro muchos intermediarios reactivos del oxígeno, como radicales libres de oxígeno, hidroxilos también, y dentro de los gránulos azurófilos se encuentra una enzima conocida como mieloperoxidasa, que va a usar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y también ion cloro para formar hipoclorito, que es un excelente bactericida. Bueno, una vez que ocurre la digestión, parte es expulsado por exocitosis y otra parte forma los cuerpos residuales. La mayoría de los neutrófilos en esta acción mueren y forman parte de la pus junto con las bacterias muertas, y el color amarillo verdoso de la pus se debe al grupo hemo de la enzima mieloperoxidasa. O sea que si hay pus, hay un proceso infeccioso. Bueno, los monocitos son las células, los leucocitos más grandes del torrente sanguíneo, miden aproximadamente entre 15 a 20 micrómetros, tienen un núcleo bastante grande que tiene forma de riñón igual que los linfocitos, pero tiene una escotadura mucho mayor. Si bien son considerados agranulocitos, pero tienen los mismos gránulos azurófilos que tienen los neutrófilos y contienen exactamente las mismas enzimas y sustancias que los gránulos presentes en los neutrófilos. Los más o menos viven en el torrente sanguíneo 2 a 3 días y después salen del torrente circulatorio y se meten en los tejidos, y más o menos están en los tejidos entre 6 meses a un año. Cuando pasan del torrente sanguíneo a los tejidos, aumentan 5 veces su tamaño, por eso que dejan de llamarse monocitos y ahora se los llama macrófagos. O sea, como monocitos no tienen capacidad fagocítica, pero cuando se convierten en macrófagos tienen una gran capacidad fagocítica. Pueden fagocitar un número mayor de bacterias que los neutrófilos. Los neutrófilos pueden fagocitar entre 1 a 20 bacterias, en cambio un macrófago puede fagocitar hasta 100 bacterias. Bueno, una vez, o sea, tienen la capacidad de fagocitar y de digerir bacterias porque tienen las mismas enzimas y pueden formar los mismos componentes oxidantes que los neutrófilos, pero la diferencia es la cantidad que pueden fagocitar y son la primera línea de defensa porque son los primeros que están presentes en el lugar de la infección. Forman también lo que se conoce como sistema monocito-macrófago o sistema retículo endotelial, porque hay macrófagos presentes, por ejemplo, en la piel, que se los conoce como histocitos. Hay macrófagos presentes en los alvéolos de los pulmones y se los conoce como macrófagos alveolares. Hay macrófagos presentes en el hígado y se los conoce como células de Kupffer. O sea que están presentes en todos los tejidos y también forman los osteoclastos en el tejido óseo. También están presentes en las zonas germinales del vaso, de los ganglios linfáticos. También son abundantes en todos los órganos linfoides. Los macrófagos también, junto con las células dendríticas y las células reticulares,
son células presentadoras de antígenos porque tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en el que exponen los antígenos de los microorganismos y se los presenta a los linfocitos T colaboradores. Bueno, los linfocitos son los agranulocitos más abundantes en la sangre periférica, más o menos corresponden al 30% de los leucocitos. Se originan a partir de las células madres linfoides en la médula ósea roja y se originan tres tipos de linfocitos: los linfocitos B, que se originan en la médula ósea y maduran en la médula ósea, o sea, inicialmente fueron llamados linfocitos B porque se había observado que en las aves, en la bolsa de Fabricio, que estos linfocitos maduraban, pero no existe esa bolsa de Fabricio en el ser humano y los linfocitos maduran en la misma médula ósea. Por otro lado tenemos los linfocitos T que se originan en la médula ósea, pero que maduran y se vuelven inmunocompetentes en el timo. Y después tenemos los linfocitos natural killer o citolíticos, que son los que están presentes en la circulación y son células grandes. Bueno, la característica general de los linfocitos, bueno, que en sangre tenemos tres tipos según su tamaño. Tenemos los linfocitos pequeños, que miden más o menos 6 micrómetros, los medianos, que miden más o menos 15 micrómetros, y los grandes, que miden más o menos 30 micrómetros. O sea, los más abundantes, que corresponden al 90% de los leucocitos, son los pequeños y medianos, que son linfocitos no activados. Y el restante por ciento corresponde a linfocitos grandes, que son linfocitos activados. La característica particular de los linfocitos es que tienen un núcleo muy grande, tienen muy poco citoplasma, prácticamente el núcleo grande ocupa la totalidad de la célula, tiene una escotadura en la parte central y cerca de la escotadura encontramos el centriolo y el aparato de Golgi. Además, en su citoplasma encontramos los ribosomas que hacen que el citoplasma se tiña de un celeste porque expresan basofilia. Y también encontramos algunas mitocondrias. Bueno, desde el punto de vista fisiológico existen diferentes tipos de linfocitos con funciones específicas. Tenemos los linfocitos B que se originan y maduran en la médula ósea, son responsables de la inmunidad humoral y exponen en su superficie diferentes tipos de anticuerpos. Bueno, otro tipo de linfocito es el linfocito T. Existen tres tipos de linfocitos T: los T colaboradores, los citotóxicos y los supresores. Los linfocitos T colaboradores exponen en su superficie la molécula conocida como CD4. Los linfocitos colaboradores, linfocitos T colaboradores, secretan interleuquinas, que son las que son sustancias químicas que promueven la proliferación de los linfocitos B y también los estimula a producir anticuerpos, o sea, células plasmáticas que son fábricas de anticuerpos, y células memoria. También actúan sobre los macrófagos, las interleuquinas, haciendo que mejore su capacidad fagocítica. Después tenemos los T citotóxicos, que exhiben en su superficie la molécula CD8. Son asesinas naturales que destruyen células infectadas por virus o bacterias. Y después tenemos los T supresores, que se desconoce un poco el mecanismo de acción, pero que se cree que modulan la respuesta inmunológica, reduciendo la proliferación de los linfocitos T colaboradores. Bueno, las células NK o natural killers, o también conocidas como verdaderas asesinas, son parecidas a los linfocitos y mucho tiempo fueron confundidas con los linfocitos T.
pero a diferencia de estos, no maduran en el timo, tienen gránulos en su citoplasma, que son lisosomas modificados que contienen enzimas que tienen capacidad de secretarlos y son capaces de reconocer células tumorales, células no propias, sin necesidad de, y células infectadas por virus y bacterias sin necesidad de exponer en su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 el antígeno del microorganismo. Lo que hacen es cuando reconocen que una célula está, por ejemplo, infectada por un microorganismo, ya sea virus o bacteria, o que es una célula tumoral, lo que hacen es liberar perforinas. Las perforinas se polimerizan y forman un verdadero agujero que atraviesa la membrana plasmática de esa célula infectada y después liberan enzimas. Esas enzimas ingresan por ese poro y terminan digiriendo a la célula, pero también por ese poro ingresa por ósmosis agua y por lo tanto termina destruyendo a la célula infectada. Después, bueno, vienen los macrófagos y se fagocitan a la célula infectada. Bueno, ¿qué es la leucopenia? Es la producción de un menor número de leucocitos. Normalmente se debe a aplasia de la médula ósea roja y que puede deberse a exposición a rayos X, a rayos gamma, pero también ciertos medicamentos pueden causar aplasia de la médula ósea. Entonces, cuando se produce la aplasia, el cuerpo queda desprotegido y normalmente bacterias que no son perjudiciales porque viven en una relación simbiótica pueden volverse perjudiciales porque en caso de leucopenia pueden invadir los tejidos más profundos. Donde encontramos bacterias, por ejemplo en la boca, las espiroquetas, bacterias neumocóxicas, bacterias estreptocóxicas, y también esas mismas bacterias en menor número lo encontramos en el aparato respiratorio. También encontramos bacterias en el intestino grueso, como por ejemplo todos los bacilos colónicos que forman la flora intestinal. También encontramos bacterias en la conjuntiva del ojo, en la vagina y la uretra. Pero estas poblaciones están controladas cuando el número de leucocitos es lo normal. En caso de leucopenia, estas bacterias pueden invadir los tejidos más profundos y después de 2 días de leucopenia aparecen ulceraciones, principalmente en la boca, afecciones respiratorias, y si no es tratada la leucopenia puede causar la muerte. Bueno, y la leucemia es justamente lo contrario, es la producción descontrolada de leucocitos y se debe a mutaciones cancerosas de las células, ya sea de la línea linfocítica o de la línea mielocítica. Bueno, la leucemia linfocítica, entonces la producción cancerosa de células de la línea linfoide, y la leucemia mielocítica es la producción cancerosa de las células mieloides. Pero después esas células cancerosas se extienden por todo el cuerpo, afectando los ganglios linfáticos, el hígado y el vaso. Existen 2 tipos de leucemia: la leucemia crónica, que tiene una evolución lenta, que más o menos una evolución entre 10 a 20 años. Esta leucemia crónica se debe a que los leucocitos están parcialmente diferenciados, o sea, no son completamente indiferenciados. Y después tenemos la leucemia aguda, donde se producen leucocitos totalmente indiferenciados, y esta leucemia es de corta duración y se produce la muerte si no se trata en unos pocos meses. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la leucemia? O sea, se produce un crecimiento metastásico de células leucémicas. Esas células invaden los huesos, provocando dolor también. Los huesos se vuelven muy frágiles, propensos a las fracturas. Como esas células leucémicas son leucocitos poco diferenciados o no diferenciados, el cuerpo es propenso a las infecciones. También como se produce un crecimiento metastásico de las células,
hay baja o nula producción de eritrocitos de la línea roja, y por eso se producen anemias graves. También se produce trombocitopenia, o sea, reducción en el número de plaquetas o trombocitos. Entonces la persona frecuentemente experimenta hemorragias, pero esto, a medida que va avanzando, produce un agotamiento metabólico, ya que estas células que se reproducen anormalmente utilizan muchos aminoácidos, y otros tejidos sanos pierden esos aminoácidos hasta el punto en que se produce tal agotamiento metabólico que se produce la muerte del individuo.